Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable, eso es en Santiago. También en las páginas acentotv.de y acento.com.de y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy contamos con la visita de activista pro derechos y psicólogo Leonardo Sánchez, que ustedes conocen, ha estado aquí con nosotros en diversas ocasiones. En esta ocasión con motivo de la defensa de un proyecto de ley que es para reforzar y ampliar derechos. Y eso es muy importante que en cualquier sociedad se haga. Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias, Gustavo. Estamos aquí para que la gente conozca de qué se trata la iniciativa de tener una pieza en el Congreso Nacional para defender la igualdad de todos y todas. ¿Cómo se denomina el proyecto? ¿Cómo se llama? Se llama Proyecto de Igualdad contra toda forma de discriminación. Ya eso es de entrada, es importantísimo. Digamos, ¿cuáles son esas formas de discriminación que tipifica este proyecto y por qué es necesario que se legisle sobre ellas? Mira, lo más importante es la igualdad entre los hombres y las mujeres, desde una óptica de género, y que seamos sujetos de igualdad de derechos ante la Constitución o como la Constitución manda, ¿verdad? En su artículo 49. Entonces esto significa que todos y todas debemos tener las mismas oportunidades y recibir los mismos respetos en el trato, no importa si somos hombres o somos mujeres. Luego hay toda una cadena de actos de discriminación por diferentes razones que tienen que ver con ya dije el género, tiene que ver con la raza, tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la práctica ciudadana, donde si tú tienes una condición de vida o te desempeñas en de alguna forma, eso te resta derechos por el simple hecho de ser diferente. Hay unas exclusiones y discriminaciones que se disfrazan. Así es. Por ejemplo, tú ves un anuncio en un diario que dice se necesitan personas, y a veces dicen de buena apariencia. Ajá. ¿Cómo definimos buena o mala apariencia? Depende del criterio del contratante. Del contratante. Correcto. Por ejemplo, una persona que está en sobrepeso, lo pueden objetar, aunque sea un genio en un área, si ellos entienden que no tiene buena apariencia, para poner un caso. Sí, el sobrepeso yo creo que sería muy obvio. Yo te voy a poner dos ejemplos muy claros que han sucedido. El asunto del pelo. Ajá. Estas dos chicas que por el pelo le negaron el trabajo, una comunicadora entre ellas, que por razón de tener su pelo natural, como vino y como su raza lo demanda, pues sus patrones no la querían. Y de igual manera está pasando en los colegios, está pasando en las universidades, está pasando en los diferentes... Y en los colegios es más abusivo porque abusan de niñas. Si la madre decide que ella con su pelo limpio, bien cuidado, pero natural, va al colegio, le dicen que no. Así es. Si la otra lo tiene lacio, propio de la gente descendiente de caucásico, ahí no hay problema. No puede ir con su pelo suelto, pero la muchachita que tiene su pelo crespo, tienes que amarrárselo con 4 moñitos. Entonces, como tú dices, ya le están poniendo una camisa de fuerza a esa niña. Sí, eso se disfraza, muchas veces dicen, bueno, esta empresa es mía, yo aquí contrato a quien me dé la gana. ¿Hasta qué punto es eso legal o eso puede ser contradictorio con la Constitución y el Estado de Derecho? Totalmente contradictorio no solo con la Constitución, sino con la práctica humana del trato hacia los otros seres humanos. Cuando tú pones condiciones, y quiero destacar que esto no quiere decir que la gente va a tener libertad plena y absoluta, porque los derechos también tienen sus limitaciones. Todo derecho tiene un límite, que es cuando ya daña el derecho del otro. Es como la libertad de prensa. Exacto. Es el mismo trato. Usted tiene derecho de decir todo lo que usted quiera, pero tiene que saberlo decir y no sobrepasar los límites que le haga daño a otra persona. Y la ley, o sea, yo no puedo aquí decir una serie de groserías y imputarle cosas a otro que yo no tengo prueba
Así porque es. entonces yo soy pasible de demanda. Sin embargo, mira lo que estamos conversando, se sale completamente de lo que sería la lucha de una pieza legislativa en el Congreso. Estamos hablando de educación a la población general y eso es muy importante. Para que este proyecto prospere, para que este proyecto sea aceptado y para que tenga buena acogida y sea aplicable, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que comenzar a aprender qué es ser sujeto de derechos. Porque por otro lado hay unos grupos muy conservadores que están tergiversando la idea de este proyecto Bueno, y lo están satanizando. De las mentiras que dicen es que si se aprueba, de que a ellos los van a obligar a ellos, yo no sé por qué, a que piensen como los demás. Eso no es verdad. Al contrario, y tenemos la prerrogativa y el hecho de la Constitución del 2010. Tuvimos una lucha por la igualdad, sin embargo, quienes más favorecidos salieron fueron los sectores conservadores, los evangélicos sobre todo, que de esa lucha pues pudieron casar en sus iglesias. Que solo se le permitía a los católicos. A los católicos, y que qué bueno, porque de eso se trata, la inclusión para todos y todas, que todo el mundo tenga el mismo derecho. Si hay un subsidio del Estado para las iglesias católicas, ¿por qué no debe haberlo para las iglesias evangélicas? O no hay para ninguna, o hay para todas. Porque se supone que debe haber igualdad. Correcto. Sí. Esa es de las cosas que se dicen. Pero vamos a hablar, antes de que pasemos con otros detalles, Leonardo, el origen de esta iniciativa, porque esto no fue que a alguien se le ocurrió, como dice la gente, o sacó de la cabeza de un pronto. Así es. Es decir, hay un trabajo. 10 años, más de 10 años. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Mira, esta idea surge dentro de los organismos de la sociedad civil que estamos organizados en la respuesta nacional al VIH-Sida. Entonces, ya teníamos una ley recién revisada y actualizada, y se veía que todavía faltaban garantías para los derechos de los grupos vulnerables. Y en consenso con algunos otros sectores, como el sector de las mujeres, el sector de las mujeres negras, el sector de las personas campesinas, de los trabajadoras y trabajadoras sexuales, pues tuvimos la idea de hacer un anteproyecto de ley, y de ahí surge esta iniciativa de escribir este anteproyecto de ley. En esos 10 años ustedes han contado con la colaboración de muchísimos juristas y mucha gente que Correcto. se involucró en todo esto, ¿no? Sí, luego, como se dio en el marco de la respuesta nacional al VIH, el organismo en aquel entonces COPRESIDA, hoy CONAVICIDA, pues asume la conducción, la coordinación de la construcción de este anteproyecto de ley, y como tú dices, no solamente de juristas, sino de muchas instituciones, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho su revisión y ha hecho sus observaciones y ha hecho sus planteamientos para enriquecer este proyecto. En ese devenir de 10 años, ese anteproyecto terminó en el despacho del Poder Ejecutivo, en el despacho del presidente, y ahí reposó. Eso fue en el pasado gobierno. En el pasado gobierno. El gobierno de Danilo Medina. La gestión anterior, así es. Sí. Entonces ahí reposó y entró en un letargo como a la usanza, ¿verdad?, de todas las cosas en este país. Y ahora, al finalizar este gobierno, pues se desempolva en el Congreso, no en el Poder Ejecutivo, sino se desempolva esta pieza que estuvo ahí también descansando, porque se comenzó a socializar con los legisladores para que conocieran esto que íbamos a someter una vez las autoridades pues cambiaran. En esa socialización hubo un legislador que tuvo el valor. Juan Dionisio sí, Rodríguez Restituyo, del tuvo el Frente valor Amplio. y sometió, hizo público, nos tomó a todos por sorpresa. Y nada, Bueno, pero ya, si conocen a Juan Dionisio, es una persona coherente. Sí. En la defensa de derechos. Una vez pues dado ese paso, pues ya no había otra cosa que seguir apoyándolo y dándole el espaldarazo para que la pieza pues cursara en esta legislatura. Con tu anuencia, Leonardo, vamos a una primera pausa, luego vamos a hablar de experiencia de este tipo en otros países, porque mucha gente entiende que esto es un invento y no, hay precedentes. Así es. Vamos a la pausa.
psicólogo Leonardo Sánchez, activista por derechos, es nuestro invitado de este día. A propósito del proyecto de ley de no discriminación en ninguna forma, que está de nuevo en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, por suerte, el legislador y diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio lo ha asumido y le ha dado un espaldarazo a todas las organizaciones que luchan por esta importante pieza legislativa. Tú mencionaste que la Corte Interamericana le ayudó, hizo algunos aportes, hizo sugerencias. ¿Ustedes conocen de experiencias de proyectos similares que han sido convertidos en ley en la región? Sí, por supuesto. Hay dos países que son muy avanzados en materia legislativa pro derechos humanos. Uno es Argentina y el otro es Colombia, que también tuvo su proceso y tiene su ley antidiscriminación, que en algún momento pues sirvió de inspiración para los textos que se escribieron en nuestra ley dominicana. También está España, que ha sido un gran aliado y un gran compañero en materia de acompañamiento y sugerencias para la construcción del texto del anteproyecto de ley. España es un caso interesante porque España hasta 1975 estuvo bajo una dictadura terrible. Así es. Que conculcaba todos los derechos. Así y después, en poco tiempo, se puso al día. Así es. Y avanzó incluso más que países que tenían una tradición de tener gobiernos liberales. Sí, yo pienso que la diferencia es muy marcada y es un ejemplo que nosotros debemos asumir en términos de materia de gobernanza. El gobierno español ha mantenido en su sitio lo que tiene que ver con la religión y lo ha divorciado de lo que tiene que ver con el derecho civil de los ciudadanos. No deja de reconocer el derecho que tienen las personas a cultivar, a tener la su fe que quieran. espiritualidad y es importante que la gente cultive su espiritualidad, pero eso no debe interferir en los asuntos de estados, porque la materia civil tiene que ir mucho más allá de cualquier práctica. Igual hicieron en Alemania y en Francia. Correcto. En donde usted es verdad que no puede ir con una burka, pero tampoco puede andar con un crucifijo en una escuela. Así es. Porque no es para eso. Usted lo tiene en su templo, donde quiera. Sin embargo, fue sujeto en su momento también de mucha discusión, pero en la práctica ha demostrado que ha subido la calidad del estudiantado al no estar necesariamente sujeto a una práctica de fe impuesta. Aquí tenemos una historia interesante, porque Eugenio María de Hostos, el gran educador y gran humanista puertorriqueño y dominicano, porque ese quiso, de hecho dijo que nunca lo llevaran a Puerto Rico hasta que su país no fuera libre e independiente. Está aquí con nosotros. Así es. Hostos, él proponía en su concepto que tenía de la educación que se enseñara sobre las religiones y la fe de manera general como cultura importante, como parte del conocimiento humano, pero que no se hiciera oficial una religión. Sí, era parte de su doctrina, pero en países como el nuestro eso es un poco difícil, sobre todo por la historia que tenemos amparada en que el movimiento independentista se gestó desde lo religioso y luego de la tiranía la influencia que ha tenido esta porque los políticos católica, usan la fe de la gente para manipular. El miedo, diría yo. Sí, exacto. Es una cultura del miedo que estuvo amparada durante muchos años por el cardenal. Claro, que no estamos hablando con esta ley de afectar la fe de nadie, no. La iglesia de nadie. Voy a ser de abogado del diablo, porque incluso a algunos amigos yo he tenido que explicarles y se hacen que no entienden, que dicen, no, es que si se aprueba eso, y yo estoy predicando en un púlpito evangélico y yo digo que, por ejemplo, ser homosexual es un pecado, yo voy preso. No se trata de eso. No se trata de eso, claro que no. Y por ahí se sigue cultivando la cultura del miedo con la que hemos sido educados, que gracias a Dios, para utilizar un modismo religioso, las redes sociales y el acceso a la información a través de Internet ha roto con muchos de esos prejuicios y tenemos una nueva generación que está muy libre de todas esas enseñanzas prejuiciadas frente a la sexualidad humana, inclusive frente a las preferencias políticas también y al ejercicio de la ciudadanía. Mira el ejemplo con lo de la Plaza de la Bandera.
Sí. Eso es una gran señal de que tenemos una juventud que ya piensa diferente. Y solo pensemos en algo, hasta 1978, que hubo un cambio de gobierno importante, porque trajo unas libertades que estaban conculcadas. Por ejemplo, había una ley hasta ese momento que prohibía ideas. Así es. La cosa más absurda, Así porque es. tú tienes una idea y no se te puede prohibir porque aunque te digan que no la expreses, tú la crees. Pero no sé si era una ley o era el uso común y ¿cómo se llama esto? El hecho de que mucha idea conocida por todos se convierte en algo como si fuera una ley. Y no necesariamente. No, pero era una ley, porque se Estaba votó escrita. cuando la dictadura del triunvirato, una vez que derrocan al presidente Bosch, que decía que si tú decías que era comunista, eso era ilegal y tú ibas preso. Sí. Si te encontraban un libro que se entendiera que era de idea comunista, tú ibas preso. Si tú viajabas a un país, decía el pasaporte, te le ponían un sello. Este pasaporte es válido para viajar a todo el mundo. Todavía lo dice, menos a Rusia, China, Cuba y todos sus satélites. Te le ponían un sello. Mentira. Entonces, eso hace relativamente poco, 42 años, Sí. más o menos, 40 años. Y eso está fresco, o sea, es una cosa tan absurda como esa, ¿no? Sí. Porque a veces hay cosas que la gente piensa que te caen del cielo. La libertad que más o menos se ha logrado aquí costó mucha sangre y mucha lucha. Sí. Y esfuerzo de mucha gente. Pero es una libertad que está condicionada por muchas aristas. Y que lo que quería decir ahorita es que el uso y costumbre tiene más peso que cualquier ley. Obviamente, entonces los derechos, como lo sabes tú muy bien como activista pro derechos, siempre se ensanchan y hay que continuar ganando más derechos, ampliando Sí, y los se derechos. condicionan, partiendo del hecho de que para tú tener derechos tienes que portarte bien o tienes que cumplir una serie de requisitos y nada más divorciado de la realidad que eso. Porque hay que cumplir la ley y Exactamente. no hacerle daño a tu semejante. Usted tiene que seguir la normativa y donde terminan sus derechos comienza donde Leonardo, cuando hablamos de grupos o de sectores vulnerabilizados, vamos a primero explicar el término vulnerabilizado y no vulnerable. Es correcto. ¿De qué se trata? Mira, son las condiciones que te hacen propenso a recibir un trato desigual que puede ir... Y de maltrato. Que puede ir desde un maltrato verbal hasta el homicidio, que hemos visto que se ha dado en algunos casos. Entonces, estos grupos son los grupos que son diferenciados del resto de la sociedad, que es considerada normal, entre comillas, porque cumple con una norma preestablecida y que por uso y costumbre se ha asumido como buena y válida. Y que esa sociedad quiere creer o hacerse de la vista gorda o cerrar los ojos frente a esas personas como si no existieran. Correcto. Y cada día surgen nuevos grupos con estas condiciones. Bien. El más reciente es la población venezolana que tenemos en el país. Bien, vamos a una pausa y retornamos para ver así en ¿Cuáles detalle son? varios de esos grupos Perfecto. y lo que ha estado ocurriendo históricamente. Sí. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Leonardo Sánchez, psicólogo y activista pro derecho, es nuestro invitado de este día. Digamos, grupo, tú mencionaste el caso reciente, por la situación del hermano país de Venezuela, hay muchos y muchas que han venido y están aquí y venden cosas en la calle, hacen distintos trabajos, y ya ha surgido un rechazo. Porque Sí. como que al que nos parece distinto tendemos a tacharlo, a tratarlo con un sesgo, a rechazarlo. No, y un rechazo que tiene varias caras, porque está el rechazo social, pero también está el rechazo civil y está el rechazo legal. O sea, el simple hecho de crear estereotipos, por ejemplo, con las mujeres venezolanas, que si son esto, que si son aquello. Que todas vienen a chapear, trabajar, a trabajar sexualmente. Y no es verdad. Y no es, para nada es verdad. Entonces ya eso se constituye en sí mismo un acto de discriminación. Grupos tradicionalmente discriminados, el sector que tiene discapacidad, ya sea motora, visual, auditiva, de cualquier índole. Y de manera hasta cruel se hace en ese caso. Es correcto, comenzando porque la distribución de la ciudad no está pensada con que estas personas existen. El espacio urbano, esos
hostil, yo digo aquí al peatón en general y mucho más a quien tiene necesidades especiales Así es, físico-motoras. así no está. En algunas esquinas podemos ver de las nuevas construcciones que está pensado con un modelo arquitectónico moderno e inclusivo, pero tú ves que la gente abusa de los espacios destinados a estas personas. Ah, sí, sí, No hay un desde parqueo para una persona con una condición, hay otro que se embarazada o mete para ahí. un discapacitado, usted va tarde, llegó, tiene rapidez y usted toma ese parqueo indiscriminadamente y no hay un régimen de consecuencias para eso, ni siquiera el propio establecimiento. Bueno, hay algunos esfuerzos a nivel privado que son interesantes. Sí, pero que esto debiera ser parte de las políticas Políticas públicas. públicas. Bueno que se dé el ejemplo. Ahí está el caso de APAP, que ha hecho una cosa muy Correcto, interesante, incluso sí. un libro con unas historias muy buenas Correcto. que se hizo en la Asociación Popular. Pero ojalá, eso debe estar a nivel de políticas públicas, como tú Así dices, es, en las así aceras es. y todo. Otro grupo la población dominico-haitiana, por ejemplo, que tiene varios estigmas. Eso es mencionar el demonio. Para mucha gente tú dices dominico-haitiano, haitiano, y ya eso es como que se dispararan las alarmas. Guerra correcto. mundial. Sí, correcto. Y así es como funciona la discriminación, porque es un asunto automático, de una serie de ideas que usted tiene concebidas, aceptadas, bajo ninguna razón. Ninguna prueba científica, no, nada. sino porque el hecho de que usted vio que su papá, que su abuelo tenía ese trato y usted replica esa conducta sin darse la oportunidad de conocer o de saber si lo que usted está haciendo está bien o está mal. Y lo más interesante es que yo discrimino a la otra persona por negra, pero hay otro que me discrimina a mí por gordo o por barrigón. Entonces se ha creado este círculo de discriminación que lo hemos aceptado y lo hemos dado como bueno y válido. Y no debe ser. Y condicionamos nuestra vida al cumplimiento de esas normas, que son normas que están dictadas por otra persona y que no definen para nada lo que soy yo. Entonces eso hace que la vida sea mucho más angustiosa y que las oportunidades sean mucho menos. Tú sabes que conversando con una persona hace un tiempo, llegó el caso de la trabajadora sexual, de los trabajadores sexuales. Es decir, yo no tengo nada en contra de esa gente, pero es que ellos se exhiben, están en la calle. Digo, ¿y qué tú quieres? Que estén debajo de una mesa. Así es. O sea, así es. No, y no solo con las trabajadoras sexuales, con las orientaciones sexuales o con igual. las identidades de género. Exactamente. O sea, aquí no hay una aceptación, ni siquiera una disposición a entender que una persona que haya nacido como varón, porque tiene un pene, pueda vivir su vida con un género femenino, porque piensa de otra manera. Entonces hay toda una serie de documentación científica que avala todo esto de la identidad de género, de las orientaciones sexuales, y todavía el sector conservador se mantiene con la tradición del binarismo, de que si usted tiene un pene, tiene que ser masculino. Se han inventado de que existe una cosa llamada ideología de género, que nos va a convertir a todos en... No existe la ideología de género. La de ellos. No existe la ideología de género, y son planteamientos que filósofos como Foucault... bueno, si se toma por ahí, porque ellos quieren decir que hay una agenda, de que una cosa para convertir a todo el mundo. La agenda de la ideología de género no existe. No existe, existe la concepción. Ahora, yo sí te puedo decir que el movimiento, ¿cómo que se llama? Respeta a mis hijos, o no, con mis hijos no te metas. Ese sí existe, y ese sí está haciendo daño porque está mal informando a la población, y sobre todo a una población muy sensible, que es la población educativa, a los maestros y maestras y a las escuelas, que son la cantidad de personas que a veces en esa edad difícil de preadolescencia, adolescencia, frustrada, y ya se sabe que muchísimos optan hasta por el suicidio porque tienen un rechazo tremendo, a veces en su familia, muchas de estas personas que están al frente de estos movimientos lo están porque han sido víctimas precisamente de esa situación. Yo sé de 2 o 3 padres que por su comportamiento sus hijos lamentablemente se suicidaron, y todavía siguen empecinados en esa idea de cambiar a las personas y de no aceptar a las personas como son. Una barbaridad. Entonces yo creo que ya estamos en un momento en el que el ser humano tiene que ir acorde con los signos de los tiempos, y si queremos un país verdaderamente inclusivo, respetuoso de los derechos humanos y encaminado en las sendas del progreso, tenemos que modificar nuestra forma de pensar y tenemos que comenzar a ser más inclusivos y a aceptar. Y de eso se trata este proyecto que ustedes no están alentando y que está en la Cámara de Diputados. Totalmente. Y que no es anticonstitucional.
todo lo contrario. No, refuerza la Constitución. Es correcto. Porque si es pro derecho, ¿cuándo estará ya ese proyecto en agenda o ya salió de la comisión? ¿O qué? No está en comisión todavía. En la Comisión de Justicia. Sí, estamos esperando que tenga una observación favorable por parte de la Comisión de Justicia para que se pueda ya ir a votación y conocer. Finalmente, Leonardo, si alguien está de acuerdo y quiere dar algún tipo de apoyo, expresar solidaridad, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, yo siempre soy de los que apuestan a que donde yo tengo influencia es en mi círculo más cercano. Y socialice ahí. Y socialice ahí. Y si usted tiene todo el derecho a disentir, tiene todo el derecho a no estar de acuerdo. Ahora, lo que usted no tiene derecho es imponer su criterio sobre los demás. Creo que estamos en un momento importantísimo en el que tenemos que conversar y tenemos que revisar la forma en la que nos estamos relacionando con los demás y nos estamos relacionando con nosotros mismos. Porque estamos a la puerta del progreso y yo creo que debemos dar ese salto como país, como nación y como persona. Bien. Muchísimas gracias, gracias Leonardo al Sánchez. Espacio siempre por darnos la oportunidad a ustedes, de una forma muy respetuosa socializar en nuestras ideas. Esa es la idea, hay que apostar siempre a que los derechos crezcan, no que se disminuyan y todos y todas tenemos derechos. Somos diversos, distintos, pero esa es quizá lo más interesante y lo más hermoso del ser humano, la diversidad. Así es. Fuera muy aburrido si todos fuéramos iguales. No, y vamos a apostar por un Congreso progresista. Realmente que le interesa el país y no el barrilito. Bueno, uno piensa ahora que hay gente ahí que de verdad cree en los derechos de verdad y que de hecho y que han renunciado a esas prebendas. Uno espera que... Y eso es interesante, quizás después tendremos la oportunidad de hablar del perfil del legislador. Muy buen tema. ¿Cuál debe ser el perfil? Te prometo invitarte un día. Perfecto, me encantaría hablar de la sobre perspectiva eso. ciudadana. Muchas gracias, Leonardo. Igual Gracias a ustedes, a ti. amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.